Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Ciencias de la Educación. En el capítulo de hoy vamos a terminar de conocer cuáles son las técnicas de análisis y de síntesis. En el capítulo anterior habíamos visto lo que eran la prelectura, lectura de análisis y de síntesis, estudio de asimilación y memorización, la revisión, el esquema y el repaso. Conocimos cuáles eran sus principales características y habíamos pronunciado los 9 procedimientos que tenemos que ver hoy en las técnicas de análisis y de síntesis. Vale. El primero es variedad y utilidad de las técnicas. Bien. Las técnicas de análisis y de síntesis nos ayudan a subrayar y a destacar las ideas esenciales, y a su vez a ordenarlas y organizarlas. No obstante, podemos asimilarlas razonablemente para luego poder repasarlas y recordarlas, cuando sea preciso. Bien, siempre hay que tener en cuenta que primero se repasa y luego se recuerda. No es lo mismo recordar que después repasar. Bien, perfecto. 2. El subrayado. El subrayado es esencial, ya que en la lectura de estudio vamos buscando las ideas importantes y básicas. La técnica del subrayado facilita el estudio de asimilación y memorización, ya que la atención del lector y o estudiante se concentra en aquellas frases que había destacado ya previamente. Conveniencias del subrayado. Evita las distracciones y la pérdida de tiempo. Favorece al estudio activo y el interés por captar las ideas fundamentales. Incrementa el sentido crítico en las lecturas mediante la capacidad de análisis. Facilita el repaso rápido, la confección de esquemas, resúmenes y demás formas de síntesis. Y posibilita, podría ser la palabra, la ampliación y utilización del vocabulario específico de la materia. Bien, criterios a tener en cuenta sobre los subrayados. No subrayar nunca durante la lectura inicial o prelectura. Al realizar la lectura de análisis y de síntesis, subrayar siguiendo párrafo a párrafo. Subrayar solo las palabras claves, ideas importantes y básicas o principales, los datos, las fechas o nombres. Destacar gráficamente la diferencia entre las ideas principales y las ideas secundarias, en lo posible con diferentes formatos o diferentes colores. Algo que vamos a ver más adelante. No subrayar lo que no se entiende como significado. Para ello hay que recurrir a un docente o tutor o en última instancia al diccionario. Subrayar solo en material propio, como por ejemplo en apuntes, anotaciones, libros, etc. No subrayar nunca en libros ajenos y mucho menos de bibliotecas. ¿Qué más podría decirles? Algo importante, nunca estudiar del material subrayado por otras personas, ya que es el criterio que ellos utilizaron, y no es lo mismo para uno diferente, o para uno mismo. En lo posible subrayar siempre con lápiz, para poder posteriormente borrarlo cuando sea conveniente. Y se pueden emplear diferentes colores para destacar las diferentes ideas. Bien. ¿Qué más podremos decir? Tipos de subrayados, por ejemplo. Existen 4 tipos de subrayado. Subrayado lineal, subrayado lateral, subrayado estructural y subrayado de realce. Para el primero, yo traje un texto aquí, que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Básicamente dice la escuela y las imágenes. Es de una materia que yo rendí un final. ¿Sí? Para mostrarles la evidencia. Les digo la verdad, no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver mucho con la filmografía en el aula y el cine en el aula. Todo eso. Bien.
El subrayado lineal consiste básicamente en demarcar unas distintas variedades de líneas, como por ejemplo onduladas, ¿sí? Onduladas, rectas, eh, también dobles, ¿por qué no? ¿Sí? Eh, no sé, punteadas si querés, continuas. Continuas nos referimos a que subrayamos la línea completa, o discontinuas, que es palabra por palabra. Bien. Así que tenemos, bueno, simple, gruesa, los subrayados que conozcas. Siempre por debajo de las palabras, o, en su defecto, realizando recuadros sobre ellas. Recuadros o, ¿por qué no? Alguna especie de dibujo. Un círculo también. O, no sé, dibujos cualquiera. Algo que destaque esa palabra principal del texto. También se suele emplear diferentes tipos de símbolos, como por ejemplo corchetes, paréntesis, comillas quizás, etcétera. Variedad de símbolos, lo que sea necesario para destacar las ideas o la idea principal, o lo que uno considere importante. Bien, básicamente es así lo que sería los tipos de subrayado. No se ve bien, es un desastre esto. Ni yo lo veo. Pero bueno, tenemos el primero, que es ondulado, simple, doble. Bien. El continuo sería esta. Esa de ahí, todo continuo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otro seguía? Este es el lineal, este es subrayado lineal. Bien. Consiste en demarcar líneas. Subrayado lateral. Consiste en demarcar una línea vertical hacia ambos lados de un mismo párrafo. Bien. Hago esto y hago esto. ¿Para qué sirve esto? Básicamente para no tener que subrayar cada línea del párrafo. Bien, ya que a su vez al hacer esta línea vertical, esa línea vertical hacia ambos lados del mismo párrafo, lo que hacemos es demarcarlo completamente y considerarlo totalmente importante. La ventaja, como he dicho antes, no marcamos cada línea del mismo. El subrayado estructural consiste en poner en el margen izquierdo del párrafo, ¿sí? Algunos suelen utilizar una misma línea vertical, u otros ponen una palabra clave, ¿sí? O una simple definición de lo que quiere decir el texto. ¿Cuál es la ventaja de esto? Lo que nos proporciona es... No se ve bien, tengo una iluminación bastante fea. ¿Ves? No, ¿qué? Ah, no, nada que ver. Ahí. Línea vertical, palabra clave, o sin línea vertical, palabra clave, y o alguna definición del párrafo. Lo que hace esto es que nos ayuda como memoria visual a no tener que releer el párrafo completamente de nuevo. Y a su vez, con una palabra clave o una pequeña definición, sabremos de qué se trata el mismo. Bien, y el subrayado de realce consiste básicamente en dejar en claro o en presencia o en demarcar las aclaraciones, las dudas, los puntos de interés, llamadas de atención, etc. Aunque también suele utilizarse para destacar las ideas principales. Bien, hasta aquí vamos bien. El tercero es el resumen. Esto ya no necesita más.
Bien, el resumen es una técnica de síntesis en la que se comprime el contenido fundamental de un tema. Es de gran utilidad para el aprovechamiento del estudio y sobre todo para el repaso del mismo. El resumen es el fruto del subrayado lineal. Es conveniente que el redactor utilice sus propias palabras para la elaboración del mismo, y hasta incluso puede añadir texto adicional como para explicar lo anterior o posterior según corresponda. O sea, vamos a tomar el texto anterior. Con lo anterior o posterior según corresponda. Yo hice una definición, vamos a suponer, vamos a tomar otra hoja, no tengo márgenes acá. La verdad, lo he rayado como si nada. Vamos a suponer dos cosas. Que esta es la definición del texto, ¿sí? Esto es resumen, definición. Y lo que está abajo, punteado, son un texto adicional que yo agrego. Texto adicional. Eso sería posterior. Es decir, el autor puede agregar texto adicional como para explicar lo anterior o posterior. En este caso sería lo posterior. Para que sea anterior, puede que yo haga esto mismo, una pequeña recensión arriba, una pequeña sí, puede ser recensión, dependiendo de lo que sea. No es siempre recensión, una pequeña anotación o acotación de algo, y luego abajo va la definición cruda de lo que significa. Pero arriba sería con mis palabras o mi criterio. Bien, eso sería anterior. Perfecto. Conveniencias del resumen. Facilita la comprensión del tema, obliga a distinguir lo fundamental de lo accesorio, obliga a saber redactar con concisión y brevedad, desarrolla la capacidad de síntesis y es un gran auxiliar para los repasos y la preparación de los exámenes. Criterios a tener en cuenta. 4. Antes de realizar el resumen, realizar un subrayado de las ideas principales del tema. Luego, volcar en el resumen solo las ideas fundamentales y lo imprescindible del contenido. Lo más importante sería. Luego, obviamente algo muy importante es redactar con brevedad y concisión, englobando sí o sí los aspectos más importantes del tema. Y algo muy importante es que en su extensión nunca superar más del 25% del texto original. Es decir, yo tengo un libro y quiero hacer un resumen, el libro tiene 500 hojas, no puede ser más del 25% de esas 500. O un libro tiene 100, listo, el resumen es de 25 hojas, no más de ahí. Perfecto. El esquema, que es el 4. El esquema es la consecuencia lógica del estudio activo que comienza con el subrayado en la lectura, estudio y análisis y de síntesis. Es la expresión gráfica del subrayado tanto lineal como estructural. Lineal de las líneas, de los diferentes tipos de líneas, y estructural el de las palabras claves, que contiene las ideas fundamentales de un tema o texto a tratar, estructuradas obviamente de un modo lógico. En los esquemas aparecen destacadas las ideas principales, organizadas, relacionadas, completadas y enriquecidas por las ideas secundarias. Ventajas que ofrecen los esquemas. Ofrecen una clara estructura visual del contenido de un tema. Permite captar de un vistazo lo esencial y se presentan de una manera mucho más clara y plástica. O plástica y clara, como lo quieran llamar. Es lo mismo. Conveniencias. 2 conveniencias. Desarrolla sus capacidades de análisis
y evita la simple memorización. Criterios a tener en cuenta. Imprescindible. Dominar previamente el tema en todos sus aspectos, para poder posteriormente expresarlo correctamente en el esquema definitivo. A su vez, realizaron una síntesis del tema. Dentro de esto, utilizar frases cortas, concisas, pero con sentido, es decir, una idea por línea, que es algo que vamos a ver ahora en los tipos de esquemas. Y bueno, también me estaba olvidando de uno: realizar una selección de palabras precisas, significativas y claves, entre otras, y emplear los signos de realce y subrayados y demás que sean necesarios para poder reforzar o... reforzar sería la palabra... Sí, reforzar. Pensaba en otra, pero no. Para poder reforzar la expresión. Se darán cuenta que esto no es nada preparado, así que es todo improvisado. Bien, las conveniencias están. La estructura del esquema, algo muy importante. Hay que cuidar los siguientes aspectos, como por ejemplo, lo que es los elementos, el tipo de letra, distribución de las ideas, los signos de diferenciación en la distribución de las ideas, la presentación, entre otros aspectos muy importantes que son la mayúscula, las minúsculas, los tipos de subrayados, el formato, etc. Hay un montón de cualidades que hay que tener en cuenta a la hora de armar un esquema. Lo mismo para hacer un texto o una redacción de un tema. Bien. Tipos de esquema. En esto vamos a trabajar porque acá se trabaja por lógica. Existen dos grandes grupos de esquemas. El grupo A, esquemas de llaves, esquemas de flechas o de ángulos y esquemas de diagrama. Esquemas de llave. Tengo un vocabulario patético. Esquemas de llaves. Prácticamente se parte de una idea principal. Idea 1, vamos a llamarle. I1. A este se le realiza una llave al cual de ella sale la idea A, por ejemplo, tiene la idea B y la idea C. De cada una se abre otra llave y tiene idea 1, idea 2, idea 3. La B, idea 5, la 4 no la consideramos, idea 6, idea 7. Y la C, idea 8, idea 10, idea 11. No es que me olvide un número, prácticamente son cualidades diferentes. Podemos decir que el 4 y el 9 podrían estar intercaladas en el medio por si queremos agregar algo. Sería como si nos olvidamos de algo, bueno, lo agregamos. Si no, bueno. Esto es básicamente como para armar el principal esquema y después, si se tiene todo perfecto, se hace de nuevo y se termina de hacer correctamente como se desea. Bien, a cada una de estas ideas se le abre otras llaves y acá me incomoda el espacio, que es una de las desventajas. Las llaves que hago son bastante feas, así nomás abrirlas y listo. Y vamos a suponer que acá redactamos definiciones, una idea por línea, ¿sí? Bla, 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 bla. Bien. Bien. Este sería el esquema de llaves.
Bien, la idea 1, la idea A, B y C. Y acá las diferentes ideas de cada uno de ellos. Y luego las ideas por línea de cada una de estas ideas. O sea, imagínate la forma. Si vos tenés que armar, no sé, algo gigante, el espacio que vas a requerir. Hay otro tipo de esquemas que es el de flechas o ángulos, que lo que hace es reemplazar las llaves por flechas rectas o en forma de ángulo. Es el mismo. Tomamos la idea 1, hacemos una flecha en ángulo y le ponemos idea A, idea B. A este, otras dos flechas, idea 1, idea 2. Y a la B, idea 3, idea 4. Y de la idea 1, de la idea A, salen 3 flechas, de la idea 2 también, y vamos a suponer que son definiciones, una idea por línea, obviamente, como siempre. Y de la idea 3 lo mismo, y de la idea 4 lo mismo, ¿sí? Se me está haciendo un poquito largo el video, no quiero tardar mucho en esto, me falta mucho todavía. Este sería el tipo de llaves y de flechas. Llaves es este, y este es de flecha o ángulos, ¿sí? ¿Cuál es la desventaja de esto? No sé si se ve bien. Bien, este es de flechas o ángulos, ¿eh? O sea, utilizamos flechas en forma de ángulo. Desventaja de esto, cualquiera de los dos, el de llaves o el de flechas, se vuelven desaconsejables cuando se requieren muchas subdivisiones internas. Cuando requerimos mucho espacio, no tenemos todo planificado, así que es muy desaconsejable su utilización. Dentro de este grupo hay un esquema muy peculiar, que es el esquema de diagrama, que podemos hacer de forma paisada. Así que tenemos la idea 1, aquí lo ordenamos un poquito mejor, la idea 2, idea 3, este avanza a la idea A, también a la idea B, todo eso, esto es así nomás, ¿eh? No pretendo hacerlo bien estructurado. Va a otra idea, acá va otra. ¿Sí? Este es el esquema de diagrama. Simple. Es algo mucho más estructurado. Podemos hacer o sea, epa, ¿qué pasó ahí? Se me trabó el... No sé si se habrá notado, pero como que se me pausó un poquito. Bien. Simple, ¿sí? Bien. Los tipos de esquemas ya están. Bien. Mapa conceptual. Porque esto es algo que no utilizo mucho, así que vamos a hacerlo simple. Conveniencias. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, es útil para la... qué sé yo. La verdad, yo ni lo uso. Ni siquiera sé para qué puede ser útil, pero bueno. Según la bibliografía que yo tengo, especifica que es útil para diferenciar las ideas significativas de las superficiales. La verdad, es algo similar a esto, al esquema. No
Pará, me olvidé de algo mal. Disculpen. El segundo grupo de esquemas, hablando de esquemas, yo muy emocionado con avanzar, es el de desarrollos y el esquema de barras. El de esquema de desarrollo, vamos a hablar de este mismo, no vamos a estar hojas. Esquema de desarrollo consiste en poner una idea por línea. ¿Sí? Idea por línea. Debajo de esa idea se destaca otra idea. Luego otra, o sea, debajo toda una escalonada, o puede ser una subdivisión de esa segunda idea. Algo así como un menú de índice de un libro, por ejemplo, que tiene 1 y después A, B, C y bueno, todo así, algo tal cual. Y el de barras es lo mismo, reemplaza las llaves por barras. En vez de... Bueno, vamos a hacerlo. Esquema de barras. Idea por línea. Le ponemos 1, una idea, dentro A, B, C, 2, nuevamente, esta es la idea principal, la idea, A, B, C, 3, igual, bla, es largo, podemos hacer un montón, no me gusta mucho el formato igual. Este es el esquema de desarrollo, de desarrollo, una idea por línea, la idea 1, la subidea de esas, le sigue esta segunda subidea y de esta también, y esta subinterna es de la segunda. Y el esquema de barras es simplemente este, que está aquí abajo. Tenemos la idea principal, que tiene una barra lateral, y la idea 1, A, B, C, tiene una barra en el lateral, idea 2, A, B, C, lo mismo, ¿no? A mí no me sirve bien. Es muy confuso. Bien, ahora sí. Mapa conceptual. Y vuelvo a repetir. Es útil para la diferenciación de las... No, es útil para diferenciar la información significativa de la superficial. Organiza la información en torno a los conceptos relevantes del tema a tratar. Facilita la memoria comprensiva y razonada del tema tratado y permite reconsiderar su construcción final. Es algo más elaborado que un esquema de diagramas, tiene un montón de despelotes, se le agrega círculos, no sé, nivel 1, nivel 2, nivel 3, o sea, diferentes cosas. Es un despelote. Yo no recomiendo usarlo. A mí no me gusta, por lo menos te hace perder, es un laberinto. Bien, cuadro sinóptico, algo muy importante. El cuadro sinóptico es un cuadro comparativo y relacional de doble entrada. Es algo muy similar a lo que es una tabla o una grilla. Una tabla es lo que tenemos en Excel, seguramente alguna vez lo han abierto, del paquete Office. Y una grilla es algo similar a algo que, bueno, si son docentes sabrán lo que es una grilla, ¿sí? Vamos a hacer ambos ejemplos. Tenemos un cuadro y tenemos divisiones internas, columnas y filas. Algo así nomás, Bien, no me esmero nada en esto. Esto sería algo así como una tabla o una grilla.
La conveniencia de esto es que sirve para realizar un análisis claro y para visualizar las ideas de una forma mucho más ordenada. Ya que, bueno, acá aparece solamente lo importante e imprescindible de lo que se quiere mostrar. Una grilla sirve mucho más que nada como para armar una secuencia didáctica o una planificación de contenido de alguna unidad temática. Bien, tabla o grilla. Sería cuadro sinóptico. Perfecto. Eso como conveniencias. Luego tenemos el número 7, que es la ficha de contenidos. Existen infinidades de significados para la palabra ficha, y a su vez múltiples formatos, modalidades y utilidades. La ficha de contenidos es un instrumento el cual nos permite volcar sobre su estructura las ideas principales extraídas de un texto o tema a tratar, siendo así una técnica de estudio, de análisis y de síntesis. ¿Qué quiero decir con esto? La ficha de contenidos es algo, como les dije antes, que utilizaban los niños o utilizan sus hijos seguramente. Un ejemplo, la cartulina. Eso es una ficha de contenidos. La lámina, una hoja gigante, algo donde vos puedas poner un montón de ideas o lo más resumido, como para hacer un trabajo práctico o una presentación. Justamente sus conveniencias es que se pueden clasificar rápidamente, se pueden modificar siempre que sea necesario, ofrecen la posibilidad de encontrar una idea de forma rápida, algo para modificar o para destacar algo, para recordar. Es un excelente auxiliar para la memoria y es de gran utilidad como instrumento de repaso o para la preparación de los exámenes, o también como preparación o presentación de un trabajo práctico. Bien, es un instrumento muy interesante, es muy bueno. Por ahí la desventaja que es que ocupa un montón de espacio y requiere un buen tiempo de preparación, pero vale la pena utilizarlo como instrumento. Bien, la recensión es el octavo. Una tarea muy habitual que se le suele dar a los alumnos universitarios es la lectura de un libro y la posterior entrega de un informe. En esto, como habíamos dicho antes, en los criterios de los resúmenes, este informe nunca debe superar más del 25% del texto original, o sea, del libro. Obviamente, no solo eso, sino que todo lo anterior, es decir, para esta labor, es imprescindible la operatividad de todos los pasos anteriores. O sea, todo lo que estuvimos viendo, el resumen, el esquema, el diagrama, mapa conceptual, ficha de contenido, todo eso es imprescindible para realizar el informe. Bien, ventajas. Ejercita en el estudiante la capacidad de análisis. Lo ayuda a fortalecer. También le brinda la posibilidad de comparar o contrastar diferentes tipos de fuentes e informaciones destacadas, tanto web como bibliográfica. Hacer una comparación de ambas. Bien, y el número 9, el último, el vocabulario. Bien, en el estudio de análisis y de síntesis es preciso utilizar un vocabulario específico para el estudio de cada materia en concreto. O sea, en una materia tenés que hablar de una manera y en otra de otra manera. En lengua hablas de una manera por ahí un poquito más personal, pero en una materia específica como geografía quizás necesitas un vocabulario específico y crítico, algo que destaque, algo profesional podríamos decir. O quizás en derechos, en una carrera de derecho, ahí sí tenés que hablar un poquito más profesional. Si realmente querés el título, ¿no? ¿Alguna conveniencia? Sí, ejercita en la persona no solamente eso, sino que enriquece su vocabulario habitual y profesional. Bien, nada, tranqui, es muy simple estos temas, no es nada
alocado, ya vimos la variedad de utilidad de las técnicas, el subrayado, el resumen, el esquema, mapa conceptual, el cuadro sinóptico, lo había subrayado, la ficha de contenidos, la recensión y el vocabulario. Bien, nada, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado mucho, que os haya servido en lo posible, y cualquier cosita, alguna duda, alguna consulta que quieran hacer, voy a estar disponible cuando ustedes quieran. Les agradezco mucho y nos estaremos viendo en el próximo episodio de Ciencias de la Educación. Hasta la próxima.